momento histórico a las 4:20 de la tarde, hora de Cuba. El Air Force One del presidente de los Estados Unidos tocó la pista del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Luego de 88 años, un mandatario estadounidense vuelve a pisar la isla. La visita se da en medio del proceso de restablecimiento de relaciones tras 5 décadas de enemistad. Obama llega a una Cuba gobernada por un régimen cuestionado por violaciones a las libertades civiles y retórica antiimperialista. Cobertura total de NTN 24, estamos en diferentes puntos de La Habana. Vamos primero con nuestro enviado especial Gustavo Alegret. Una muy buena noche, un gusto saludarte. Llamó la atención, Gustavo, que fue el canciller Bruno Rodríguez el encargado de recibir a Obama y no el líder del régimen, Raúl Castro. Hola, muy buenas noches, Carlos. Efectivamente, tal como estaba previsto, quien recibió a Obama en una ceremonia sobria desde el punto de vista protocolario fue el canciller cubano Bruno Rodríguez. Así estaba previsto en el protocolo, porque el momento en el que volverán a encajarse las manos será mañana en esa cumbre bilateral que mantendrán ambos mandatarios en el palacio conocido como Palacio de la Revolución. Obama pisaba suelo cubano acompañado de su mujer Michelle y de sus 2 hijas Sasha y Malia, además de su suegra Mary Robinson, y llegaban a Cuba y en ese preciso momento comenzaba a llover. Obama se desplazaba tras esa breve y sobria ceremonia de bienvenida a la embajada norteamericana, considerada así desde el pasado 20 de julio, cuando se izó la bandera y se restableció esa sede diplomática considerada hasta entonces como una sección de intereses y que desde ese pasado mes de julio es ya una embajada con todos los efectos. Allí el presidente saludó a los funcionarios estadounidenses que trabajan y por la tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, se desplazaba a la Habana Vieja para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Las cámaras de NTN 24, precisamente a la salida de esa delegación diplomática, captaron el momento del paso de la comitiva del presidente Barack Obama en dirección a la Habana Vieja, y su primera parada fue la Catedral de San Cristóbal. La pregunta que por qué no estaba Raúl Castro es que protocolariamente ambos mandatarios han querido darle un significado especial a esta visita, pero ambos conocen y saben de las diferencias que mantienen y por lo tanto Castro se ha mantenido al margen de esa llegada, permitiendo y haciendo que sea su canciller quien reciba a Obama en el Aeropuerto Internacional José Martí. No será, como decimos, hasta mañana, cuando ambas delegaciones al más alto nivel volverán a verse las caras. En este caso, Raúl Castro y Barack Obama, la última vez que lo hicieron fue en la Cumbre de las Américas. Barack Obama descendió del avión presidencial acompañado de la primera dama Michelle Obama, de sus hijas Malia y Sacha y su suegra Marian Robinson en medio de una leve llovizna que caía a esa hora en la terminal aérea José Martí. Al final de la escalera lo esperaba una comitiva del régimen cubano encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores Bruno Rodríguez. Tras un corto saludo, Obama abordó un vehículo que lo transportó a la embajada estadounidense en La Habana. El líder del régimen castrista, Raúl Castro, no estuvo presente en el aeropuerto para recibir al presidente estadounidense. Tras una corta parada en la sede diplomática, el presidente de Estados Unidos continuó con su agenda, visitando en medio de un fuerte dispositivo de seguridad La Habana Vieja y la Plaza de Armas en compañía del historiador Eusebio Leal. El recorrido del jefe de Estado continuó en el Palacio de los Capitanes Generales y de allí se dirigió a la Catedral de San Cristóbal, donde sostuvo un encuentro con la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba. Además de la visita del presidente per se, una delegación importante de congresistas de ambos partidos, republicanos y demócratas, que sí están a favor de ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, de ese poner fin a 50 años de relaciones rotas, frías y que solo se restablecieron de manera muy mínima a partir de 1977, cuando se reinstauró la sección de intereses, que hasta la fecha ha sido considerada como tal y que fue ese 20 de julio pasado cuando se convirtió de nuevo en una embajada, en una sede diplomática a todos los efectos. Hay que recordar en cualquier caso que esa delegación diplomática que acompaña al presidente, de congresistas de ambos partidos,
no representa a la mayoría de los congresistas republicanos que controlan las dos cámaras del Congreso, porque se oponen a aceptar que el presidente les proponga un nombre para nombrar a un embajador. Como en cualquier nombramiento de embajadores, el presidente propone, pero el Senado dispone. Es decir, tiene que pasar un proceso de aprobación por parte de esa Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos para que se confirme esa propuesta del presidente, algo que no ha pasado. Laura. Sí, así es, Gustavo, y mientras tanto pues avanza esta visita del presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento no se ha conocido una declaración por parte del mandatario en territorio cubano. Sin embargo, minutos después, Gustavo, televidentes, de la histórica llegada a la isla, Obama decidió enviar un saludo a los cubanos a través de Twitter. El presidente utilizó un tradicional saludo cubano y aseguró estar ansioso además por escuchar directamente a la ciudadanía. Esto fue lo que dijo el mandatario. ¡Qué bola, Cuba! Acabo de aterrizar aquí y estoy muy ansioso de reunirme y escuchar directamente del pueblo cubano. Gustavo, este primer día de la visita de Obama a Cuba estuvo marcado por la represión. Hubo ataques contra las disidencias. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, así es. Ha sido un día en el que, según diversas informaciones, han sido detenidas diversas personas que no comulgan con la opinión del gobierno de los hermanos Castro y que se han manifestado, entre ellos tal vez la organización más emblemática, las Damas de Blanco, que como cada domingo se concentran aquí en La Habana para demostrar que siguen en pie, siguen luchando para expresar su opinión contraria al gobierno de Raúl Castro. Pero el presidente Barack Obama va a tener tiempo para esa disidencia en el día martes, cuando se reunirá con un grupo de disidentes a los que escuchará atentamente. También antes de esa reunión con disidentes, que se va a producir en la sede diplomática que Estados Unidos tiene aquí en Cuba, en la Embajada de Estados Unidos, el presidente, quiero decir, de Estados Unidos se va a dirigir a la población de Cuba, a los cubanos, a través de un discurso que va a pronunciar en el Teatro Alicia Alonso de La Habana, un teatro que tiene una capacidad para 1000 personas y en el que además la televisión y la radio de Cuba van a retransmitir sus palabras. Pero la llegada, como decían, de Obama a la isla ha estado marcado por ese aumento de la represión de las detenciones por parte de las autoridades cubanas contra las voces disidentes. Esto era lo que ocurría en La Habana, Cuba, en las horas previas a la llegada del mandatario estadounidense Barack Obama. La marcha dominical que adelantaba el grupo defensor de derechos humanos, conocido como las Damas de Blanco, fue interrumpido por agentes del régimen de los hermanos Castro que procedieron sin mediar palabra a arrestarlos. Un grupo de personas afines al régimen cubano celebraban coreando "Pa' lo que sea Fidel", mientras se producían las detenciones de los disidentes que fueron llevados contra su voluntad hasta 3 autobuses y una patrulla. Los gritos que exigían libertad fueron silenciados una vez más en medio de insultos de procastristas. Antes de ser arrestados, los opositores alcanzaron a marchar 100 metros portando una pancarta que decía: "Obama, viajar a Cuba no es divertido. No más violaciones de derechos humanos". La líder de las Damas de Blanco, quien había solicitado a Obama que exigiera a los hermanos Castro la libertad inmediata de todos los presos políticos, también fue arrestada. Expresar un punto de vista diferente y oponerse a las políticas de la dictadura castrista siempre termina de la misma manera en un país donde la libertad de expresión es casi nula. Los repetidos atropellos contra los derechos humanos en Cuba siguen siendo, según la administración Obama, una de las mayores preocupaciones en esta nueva etapa de restablecimiento de relaciones entre ambos países. Los opositores al régimen han exigido ser escuchados por el líder de la Casa Blanca para denunciar lo que califican como un continuo clima de represión política. La visita de Barack Obama esta noche a La Habana Vieja para conocer esos enclaves históricos concluirá relativamente pronto para iniciar de nuevo una agenda mañana marcada por la política. Primero, homenaje a la tumba, al monumento de José Martí, para ser más precisos, en el que el presidente depositará una corona de flores y firmará en el libro de huéspedes. Inmediatamente en el palacio conocido como Palacio de la Revolución se producirá ese encuentro bilateral entre ambas
ambas delegaciones al más alto nivel, en el que volveremos a ver en la misma sala, en la misma habitación, a Raúl Castro y a Barack Obama. Esta visita no incluye, según repetidas confirmaciones por parte de la Casa Blanca, un encuentro de Obama con Fidel Castro. Por la tarde, el presidente también tiene actos previstos y será el martes el turno de la sociedad civil, los más destacados, en el que, como decíamos, se desplazará al teatro Alicia Alonso, donde pronunciará un discurso sobre lo que une a Estados Unidos a Cuba, pero también en lo que los diferencia, y ahí se espera que subraye el objetivo de su política, que es el de, como ha dicho repetidamente la Casa Blanca, empoderar a la sociedad civil. Posteriormente tendrá ese encuentro privado con disidentes, una quincena, una veintena aproximadamente. Los nombres no han sido confirmados por la Casa Blanca y se producirá en la sede diplomática, y por la tarde su visita concluirá a primera hora de la tarde con la asistencia a un partido de béisbol. Hay que recordar que la política de la Casa Blanca incluye flexibilizar el intercambio cultural y deportivo. La presencia de Obama en ese partido de béisbol que va a enfrentar a la selección nacional de Cuba con los Rayos de Tampa, de Florida, va a ser la muestra de esa apuesta por lo deportivo, por lo cultural, que tiene que ser el inicio, según la apuesta del presidente Obama, de una apertura que acabará fortaleciendo a la sociedad cubana, al pueblo de Cuba, para que paulatinamente vayan reclamando la recuperación de sus derechos y de sus libertades. Será mañana a partir de las 2 de la tarde cuando el presidente Obama dejará la isla para continuar su viaje hacia Argentina. Esta es la información que ahora mismo se genera desde La Habana, Cuba. Es todo. Gracias, Gustavo. Una muy buena noche. Llueve hasta ahora en La Habana a propósito de esta visita del presidente de los Estados Unidos.